temprano. El tema que tenemos el día de hoy es extenso, así que disponemos solo de 1 hora, así que vamos a empezar ya el tema y cualquier duda, cualquier consulta, algo que tal vez no haya quedado claro, tenemos el chat para poder absolver esas consultas. Lo que sí, lo estoy revisando el chat una vez que he terminado la exposición de las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Buenas noches nuevamente a todas las personas que se vienen conectando. Y el tema que nos convoca el día de hoy es acerca de la declaración anual de empresas, ¿de acuerdo? De rentas de tercera categoría. No vamos a hablar el día de hoy de renta de personas naturales, o sea, si soy perceptor de cuarta o quinta categoría o primera porque tengo alquileres de bienes inmuebles, ese tema no lo estamos tocando el día de hoy, solamente estamos tocando el tema de empresas o renta empresarial o renta de tercera categoría. Entonces, este es el temario que tenemos para ustedes el día de hoy y empezamos también con la base legal de todo lo que vamos a tratar el día de hoy. Lo primero, que es la ley del impuesto a la renta, con el reglamento, y la resolución de superintendencia 271 del 2019, que ha sido modificada para esta declaración mediante la resolución de superintendencia 195 del 2021. Todos los años anteriormente, SUNAT siempre sacaba una resolución de superintendencia para cada declaración anual que se tenía que presentar. Pero ya desde la declaración del 2019, SUNAT lo que está haciendo es solamente sacar una resolución y esa se va a venir modificando de acuerdo a la declaración que se tenga que presentar. Es así que se toma como base la resolución 271 del 2019, pero que para esta declaración ha habido algunas modificaciones que están dadas en la resolución 195 del 2021. Entonces, el primer punto que debemos tener en cuenta es quiénes presentan esta declaración anual por rentas de tercera categoría. Es así que tenemos a 2 puntos. El primer punto o primer grupo de contribuyentes es aquel que hayan generado rentas o ingresos o pérdidas, ¿de acuerdo?, de rentas de tercera categoría y que estén comprendidos en el régimen general o en el régimen MIPE durante todo o parte del 2021. Entonces, hasta acá ya vamos definiendo algunos conceptos. Muchas personas se preguntan, muchos contribuyentes se preguntan, ¿qué pasa si es que yo durante todo el 2021 no tuve ingresos? ¿Qué pasa si yo todo el 2021 tal vez tuve pérdidas? ¿O qué pasa si es que yo sí tuve ingresos? Pues bueno, respondiendo a esas preguntas, en el primer supuesto que les acabo de mencionar, que yo no tuve ingresos y no tuve compras, ¿sí? O sea, no tuve nada de actividad, en ese caso no estaría obligado a presentar esta declaración. Por el contrario, si es que yo tuve ingresos o tuve pérdidas estando en el régimen MIPE o en el régimen general, en ese caso sí debo de presentar esta declaración. Ahora, a manera de sugerencia, siempre para tener todo en orden, aunque no haya tenido actividad, no haya tenido ventas o no haya tenido compras, a manera de sugerencia, aunque sea, hay que presentar la declaración en cero. Pero no es obligatorio, por lo mismo que les digo, y esta definición la encuentran por si acaso en el artículo 3 de la resolución 271. ¿Sí? Esta es la base legal. Por si no han tenido nada de actividad, no estarían obligados a presentar la declaración. Entonces, otra de las preguntas frecuentes es, ¿qué pasa si es que yo en el 2021 estuve, digamos, en el régimen especial de enero a julio y a partir de agosto me cambié al régimen MIPE? La pregunta es, ¿debo de presentar mi declaración por todo el año 2021, o sea, por el tiempo que estuve en el especial y también por el que estoy en el MIPE, o solamente por el periodo que estoy en el MIPE? La respuesta a esta pregunta que les estoy haciendo sería solamente por el periodo que estoy en el régimen MIPE tributario. El tiempo que yo estuve en el régimen especial, en el ejemplo que les he puesto, de enero a julio, creo les dije, por ese tiempo yo ya he pagado mis impuestos como régimen especial, que fue el régimen que me correspondía en ese entonces. Pero si yo después hice el cambio a partir del mes de agosto, pues para presentar mi declaración anual,
solamente la tengo que hacer a partir del periodo tributario agosto hasta el periodo tributario diciembre, ¿de acuerdo? Es por eso, como ustedes pueden apreciar, que en la diapositiva nos dice en la última parte que si estuve en el régimen general o MIPE durante todo o parte del año 2021. Entonces, ese es un primer punto, un primer grupo de contribuyentes. Y otro grupo de contribuyentes que también deben de presentar esta declaración anual, que tal vez no es muy usual, pero que igual la ley prevé el supuesto, es por aquellas empresas que realizaron operaciones grabadas con el ITF por efectuar pagos de más del 15% de sus obligaciones, sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago a lo que se refiere la ley de bancarización. Entonces, ¿a qué me hago referencia con este punto? Vamos a poner un ejemplo para que esto se pueda entender de mejor manera, porque tal vez así leyéndolo no se entiende mucho. Parecen trabalenguas, la verdad. Pero vamos a poner el siguiente ejemplo. Digamos que tenemos una empresa, una constructora, se me ocurre, y esta constructora, en el punto A que están viendo ahí en pantalla, ha hecho pagos durante todo el ejercicio 2021 por 980,000 soles, ¿de acuerdo? Y en el punto B observamos los pagos que ha realizado esta empresa utilizando solamente efectivo o medios de pago, que son cheques, transferencias, abono en cuenta, tarjetas, entre otros, que es lo usual. Hasta ahí todo lo usual. Pero si se dan cuenta, lo usual, que es pagar en efectivo o utilizando medios de pago, ha sido por un monto de 421,000 soles. Entonces, ¿qué parte no ha pagado sin utilizar medios de pago u efectivo? Evidentemente la diferencia, que sería 558,984 soles, que era lo que yo les decía en la definición anterior. Si es que yo he pagado más del 15% sin utilizar medios de pago o efectivo, pues tengo que presentar esta declaración. Y es más, tengo que pagar ITF adicionalmente, porque si tal vez ustedes han sido observadores, esta declaración anual se llama Declaración Anual, Renta e ITF. Entonces, ¿en qué supuesto se paga ITF? En el supuesto de que yo haya utilizado más del 15% del total de mis pagos sin considerar medios de pago o efectivo. Entonces, en este ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la letra D, ¿cuánto es el 15% del total de mis pagos? En este ejemplo, 147,000. Y entonces tengo, si se dan cuenta, comparándolo el punto D con el punto C, evidentemente he pagado más del 15% del total de mis pagos. Entonces, la diferencia será esa base imponible, y esa base imponible que ven ahí en pantalla en el punto E, que es 411,000 soles, 411,000 soles, 902. Esa es mi base imponible para pagar ITF. La tasa del ITF es una tasa súper pequeña, que es, como lo ven en pantalla, 0.005%, y esta se multiplica por 2 en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, con esta base imponible de 411,000 soles, solamente se paga un ITF de 41 soles. Pero es esa la explicación de lo que les mencionaba. En este grupo 2, que son las empresas que realizaron operaciones grabadas con el ITF por efectuar pagos de más del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero o medios de pago. Entonces, no es un supuesto muy usual, pero les repito, es un supuesto que prevé la ley. Entonces, ¿cuáles son los medios que tenemos disponibles, sabiendo ya quiénes estamos obligados? ¿Cuáles son los medios que tenemos para poder presentar esta declaración anual? Tenemos dos formularios. El primer formulario, que es el formulario virtual 710 simplificado, que es el que por lo general van a usar la gran mayoría de personas, que es un formulario que debe ser utilizado por los sujetos que durante el ejercicio 2021 hubieran generado ingresos o pérdidas de tercera categoría como contribuyentes del régimen general o el régimen MIPE, salvo que
se encuentren en algunos de los supuestos que voy a mencionar a continuación. Entonces, hasta acá, como se pueden dar cuenta, en principio todas las empresas deberían de presentar su declaración anual en este formulario 710 simplificado. Pero también existe una versión completa. ¿Y quiénes utilizan esta versión completa? Pues lo utilizan únicamente aquellas empresas que estén en el régimen general y que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos. Los supuestos los están viendo ahí en pantalla. Tal vez el más usual sería que esta empresa de régimen general haya superado las 1.700 UITs, otro que gocen de algún beneficio tributario, algún beneficio de estabilidad jurídica y o tributaria, estén obligados a presentar su declaración anual informativa del reporte local, el reporte maestro, el reporte país por país, estén obligados a presentar balance de comprobación, pertenezcan al sistema financiero, entre otros. Entonces, si es que yo estoy en alguno de esos supuestos que están viendo en pantalla y pertenezco al régimen general, pues no debo de utilizar el formulario virtual 710 simplificado, sino la versión completa, ¿sí? Porque justamente por el nivel de mis operaciones necesito un mayor detalle. Y es por eso que existe una versión más completa de la versión simplificada. Entonces, en resumen, la gran mayoría de contribuyentes que presentan su declaración la presentarán en la declaración, en el formulario simplificado, pero si es que estoy en alguno de estos supuestos, siendo el régimen general, debo de utilizar la versión completa. Ahora, un detalle acá. Alguien puede preguntarse, ay, ¿qué pasa si yo soy del régimen MIPE y presento mi declaración, no en la versión simplificada que les acabo de mencionar, sino que soy régimen MIPE y la presento en la versión completa? Bueno, en principio el ejemplo que les pongo no es muy real porque en sí el formulario no les dejaría presentar la declaración. Pero ¿qué pasaría si es que utilizo, o mejor dicho, un mejor ejemplo? ¿Qué pasa si soy del régimen general y estoy en alguno de estos supuestos para presentar en el formulario completo, pero lo presento en el formulario simplificado? Entonces, no estaría presentando mi declaración de acuerdo a las formas y condiciones establecidas por la Administración Tributaria. Entonces, ahí estaría incurriendo en una infracción. Esa infracción está tipificada en el artículo 176, numeral 8, por si acaso. ¿Y cuánto sería la multa? La multa sería del 30% de la UIT, pero que tiene una gradualidad del 100%, o sea, no habría multa, si es que yo subsano esa inconsistencia antes de cualquier notificación de SUNAT. Entonces, es por eso importante conocer cuál es el medio que yo tengo para poder presentar mi declaración y poder identificarlo y poder presentar mi declaración en el formulario que realmente me corresponda. Entonces, como ya hemos visto, a manera de resumen, el formulario simplificado solamente para contribuyentes del régimen general o régimen MIPE. Y la ventaja de este formulario simplificado es que ya va a encontrar con información precargada en él. O sea, cuando yo ingreso con mi clave SOL a este formulario, yo ya voy a encontrar algunas casillas llenas, precargadas. Entonces, esto me va a ayudar a presentar mi declaración. ¿Y qué información voy a encontrar ahí? Pues mi saldo a favor del ejercicio anterior en caso lo tenga. Voy a encontrar cargadas mis pagos a cuenta, mis retenciones. Y eso todo lo presento por internet mediante mi clave SOL. Por el contrario, para las personas que utilizarán el formulario completo, que son aquellos que son del régimen general y que estén en alguno de esos supuestos, deben de descargar este formulario en su versión completa, por si acaso. Esa descarga se hace desde la página web de SUNAT. Ahora, tal vez aquellas personas que tal vez hay contadores en esta sesión y se pueden preguntar, pero en el 2019 SUNAT implementó un PDT, que es el PDT 710, que es, digamos, un sistema para los que no están muy familiarizados con este término de PDT o con este sistema de PDT. Es un sistema que tenía SUNAT antiguamente para poder presentar las declaraciones. Entonces, ese formulario existe, pero comentarles de que solamente al día de hoy es utilizado para poder presentar declaraciones rectificatorias que correspondan al ejercicio 2019. Este PDT 710
no se utiliza para poder presentar la declaración de renta anual 2021, por si acaso, ¿sí? Entonces, solamente los medios que yo tengo para presentar son los que ya he mencionado anteriormente. Ahora, ¿desde cuándo vamos a encontrar ya esta información precargada en el formulario 710 simplificado? Esta información que ya les he mencionado, que es de mi saldo a favor, mis pagos a cuenta, el ITAN que he pagado y lo he aplicado como un crédito contra mis pagos a cuenta, lo voy a encontrar ya toda esa información a partir del 14 de febrero, por si acaso, ¿sí? ¿Por qué no desde ahora? Porque las empresas aún están presentando sus declaraciones mensuales correspondientes al periodo tributario de diciembre. Entonces, lo que va a hacer SUNAT es un corte al 31 de enero de este año 2022 y con toda la información que ya se cuente a esa fecha, va a poner a disposición de los contribuyentes el formulario virtual 710 ya con algunas casillas precargadas o la información prellenada para facilitarle la declaración a los contribuyentes, ¿sí? A partir del 14 de febrero. Ahora, parte de la declaración también es presentar un balance de comprobación en caso corresponda. ¿En qué caso corresponde presentar este balance de comprobación? Pues le corresponde a aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre de 2021 hubieran obtenido ingresos superiores a 1.700 UITs. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y quiénes son aquellas personas que han pasado más de 1.700 UITs? Aquellos que están en el régimen general, por si acaso. Sí, o sea, una empresa del régimen MIPE jamás va a presentar este balance de comprobación porque el régimen MIPE solo tiene un límite de ingresos de hasta 1.700 UITs. En cambio, aquellas personas que están en el régimen general no tienen un límite de ingresos y pueden caer en este supuesto de presentar el balance de comprobación en caso corresponda. ¿Y qué es el balance de comprobación? Ahí también lo tienen en pantalla. Es, digamos, una suerte de estado financiero contable, podremos decirle de alguna manera, que nos sirve para poder cuadrar la contabilidad, mejor dicho, de una empresa. Entonces, yo para poder contabilizar esas 1.700 UITs, para presentar este balance de comprobación, debo tomar en cuenta las casillas de ventas netas, de ingresos financieros grabados, de otros ingresos grabados y de enajenación de valores y bienes del activo fijo. ¿Sí? En base a todas estas casillas, si es que yo la sumo y mi suma da más de 1.700 UITs, pues estaré obligado a presentar también un balance de comprobación. Excepto de que me encuentre en alguno de los supuestos para no estar obligado. Quienes no están obligados a presentar este balance de comprobación por más que cumplan con los requisitos que ya les he mencionado, las empresas supervisadas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, o sea, por la SBS. ¿Cuáles son esas empresas? Pues las entidades bancarias, financieras, las cajas, empresas de seguros, fondos de vivienda, entre otros que también están viendo ahí en pantalla. ¿Quiénes más? Cooperativas, entidades prestadoras de salud, concesionarios de transporte de hidrocarburos, empresas administradoras de fondos colectivos, ellas tampoco estarían obligadas a presentar el balance de comprobación. Y como están viendo en pantalla, este es el cronograma para presentar la declaración anual de este ejercicio 2021. Como siempre, se toma en cuenta el último dígito de mi RUC. Si mi RUC, por ejemplo, termina en 0, pues máximo el 25 de marzo ya debo de haber presentado mi declaración anual. Si mi RUC termina en 9, la presentaré el 7 de abril como fecha máxima. La puedo presentar antes, evidentemente. Las fechas que están viendo en pantalla son solamente fechas límites, fechas de vencimiento, fechas máximas para poder presentar la declaración. Lo sugerible siempre es presentarla con días de anticipación. Y para los buenos contribuyentes,
a partir del 8, o mejor dicho, la fecha límite es el 8 de abril. Entonces, desde el 25 de marzo hasta el 8 de abril son los vencimientos o los topes máximos para presentar esta declaración anual. Ahora, y la pregunta del millón también es que muchos contribuyentes se hacen, ¿y qué pasaría si es que no la presento dentro de estos plazos establecidos? Pues en ese caso habría una multa. ¿De cuánto es la multa? Eso depende de su régimen tributario. En este caso, como solamente son empresas del régimen general o del régimen MIPE, pues en este caso es de una UIT. ¿Y cuál es la UIT que se toma en consideración? Pues la del año 2021. Perdón, la de este año, perdón, porque en este año se estaría cometiendo la infracción, ¿de acuerdo? Se tomaría la UIT de este año. Las tasas del impuesto, como están viendo en pantalla, si yo soy del régimen general, pues tengo que aplicar una tasa del 29.5. Esa es la tasa que yo debo de pagar como impuesto a la renta anual. Y si es que yo soy del régimen MIPE tributario, pues yo tengo unas tasas escalonadas. Hasta 15 UITs voy a pagar un 10% y de más de 15 UITs, pues por el exceso, quiero decir, pagaré 29.5 recién en ese caso. Entonces, obviamente las empresas del régimen MIPE pagan menor impuesto que las empresas del régimen general. Y para el tema de los pagos a cuenta que se pagan, en el caso del régimen MIPE, yo mensualmente voy pagando un 1%, siempre y cuando mis ingresos no superen las 300 UITs. Y si es que en caso pasara más de 300 UITs hasta 1700 UITs, pues de manera mensual ya pagaría 1.5 o un coeficiente. Lo mismo que sucede para el régimen general, un 1.5 o coeficiente. Ahora, alguien puede preguntarse, ¿y qué es coeficiente? El coeficiente no es más que el resultado de una división que sale de dividir el impuesto que yo calculé el año anterior, en mi declaración anual del año anterior, entre los ingresos netos que yo tuve en ese año. Si yo divido esos dos montos, me va a dar un coeficiente, el resultado de una división. Y si es que este es mayor a 1.5, pues pagaré esa tasa como pago a cuenta. Si es que es menos de 1.5, pues pagaré el 1.5. Y bien, ahora vamos a comentar el tema del esquema general para determinar el impuesto a la renta. Entonces, nosotros al momento de presentar esta declaración, lo que hacemos es, digamos, un resumen de todas las operaciones que hemos tenido durante todo un ejercicio, durante todo un año. Entonces, parto de mis ingresos brutos, le resto lo que es el costo computable, y eso me va a dar lo que se llama renta bruta. Sobre esta renta bruta, yo le disminuyo los gastos, le adiciono otros ingresos que eventualmente haya tenido, y esto me da mi renta neta. Hasta acá, esta primera columna de información que estamos viendo es toda información contable, ¿de acuerdo? Es más, este esquema que estamos viendo es hasta ahí un estado de resultados o un estado de ganancias y pérdidas, como se conoce contablemente. Cuando convertimos un estado contable a un estado para que ya sea para efectos tributarios, pues pasamos a la siguiente columna y vemos que partimos de la renta neta que hemos determinado en un año y le vamos a aumentar unas adiciones y le vamos a disminuir unas deducciones. ¿Qué es esto de adiciones y deducciones? Lo que pasa es que la ley del impuesto a la renta, para efectos de considerar mis gastos, establece topes o establece límites para que yo, digamos, no exceda de ciertos gastos eventuales. Y de igual manera, tengo algunas deducciones extra de gastos en algunos supuestos. Más adelante les voy a poner unos ejemplos de esto, por si acaso. ¿Sí? Al momento de ver el caso práctico, vamos a ver algunos ejemplos de adiciones y deducciones. A ello le restamos también las pérdidas tributarias compensables de ejercicios anteriores en caso hayamos tenido. También, y eso, después de resultar todas estas operaciones,
nos resulta nuestra renta neta imponible o, de ser el caso, nuestra pérdida tributaria. En base a este importe, que sería sobre la renta neta, le calculo el impuesto resultante de acuerdo a las tasas que hemos visto, de acuerdo a mi régimen tributario, le resto los créditos, que serían principalmente mis pagos a cuenta o los pagos del ITAN que eventualmente haya hecho o un saldo a favor del ejercicio anterior, y eso finalmente me dará el impuesto a la renta por pagar o el saldo a favor que tenga yo como contribuyente, el cual lo puedo solicitar en devolución o puedo solicitar que se compense para el ejercicio anterior, es al ejercicio siguiente, quiero decir. Entonces, con respecto a los gastos, tenemos de que estos gastos, evidentemente, que una empresa puede tener en el transcurso normal de sus operaciones, deben ser, o mejor dicho, deben tener una relación de causa y efecto. ¿A qué me refiero con esta relación de causa y efecto? A que evidentemente algún gasto que yo incurra como empresa tiene que estar relacionado con la generación de mis ingresos o con el mantenimiento de la fuente productora de mis ingresos o con la generación de alguna ganancia de capital. Entonces, yo debo de observar eso siempre en mis gastos, adicionalmente de cumplir con otros criterios que pueden ser la normalidad de un gasto, la razonabilidad o la generalidad de los gastos que eventualmente yo pueda tener. Entonces, yo tengo que observar esto al momento de hacer las compras, los egresos que yo tengo como empresa. Ahora, puede ser el caso también de que yo gaste en algo y no necesariamente eso esté relacionado con generarse un ingreso. Les pongo el siguiente ejemplo, que es un ejemplo real. Después les doy la base legal de lo que les voy a comentar ahora. Pasó el caso de una empresa, de un canal televisivo que contrató a una productora para que justamente haga un comercial o una miniserie. Entonces, se gastó pues en escenografía, en el personal que iba a hacer el comercial, en la ropa y en todos los implementos necesarios para poder llevar a cabo este comercial o esta serie. Entonces, resulta que al final, por decisiones X del canal televisivo, esta serie no sale al aire. Entonces, en ese caso, Sunat le había reparado, o sea, no le había reconocido el gasto a esta empresa. Lo que hizo la empresa fue reclamar y después apelar, y ya en el tribunal fiscal, el tribunal, mediante una resolución del tribunal fiscal, si desean la notan, que es la 00370-4-2018, la repito si es que la desean apuntar, 00370-4-2018, lo que finalmente determinó el tribunal fiscal que para estos casos, si bien es cierto, no se llegó a generar ningún ingreso, porque como no salió la serie al aire, no hubo publicidad no hubo ingresos por propaganda o pautas de publicidad que le generaran ingresos al canal, pero solamente hubo gastos. Entonces, lo que decía el tribunal fiscal es de que había una potencialidad de poder generar ingresos, que si bien es cierto no se llegaron a generar, pero evidentemente había una potencial generación de ingresos. Entonces, en ese caso, ese tipo de gastos sí fueron reconocidos, ¿de acuerdo? Y es justamente ese cuadrito azul que está debajo de donde dice gasto, lo que dice que por lo general debe cumplir con el principio de causalidad, aun cuando no se logre la generación de renta, por si acaso, ¿sí? Entonces, dentro de los gastos también tenemos de que hay gastos que evidentemente son deducibles y hay gastos que no son deducibles. ¿Cuáles son esos gastos que no son deducibles? Pues evidentemente aquellos gastos que no están relacionados con la producción de renta y que están prohibidos por ley. Típico ejemplo, el gerente de la empresa se va a comer con su familia y eso lo pasa como un gasto de la empresa. Entonces, ese gasto, o si por ejemplo le compra una computadora a su hijo, el gerente o uno de los socios, y es un gasto pues que no tiene nada que ver con la empresa. Entonces, evidentemente, ese sería, de ser detectado, un gasto no deducible.
Y con respecto a los gastos deducibles, debemos de comentar de que estos sí son aquellos que son necesarios para producir pues la renta o mantener la fuente generadora de renta. Y con eso tenemos gastos que sí tienen límite y gastos que no tienen límite. Entonces vamos a mencionar algunos de los principales gastos que están sujetos al límite. Y como no es una charla específicamente de gastos, vamos a mencionar los más importantes. El primero, que es justamente un cambio que está surtiendo efecto a partir de este ejercicio 2021, que son los intereses por deuda. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, requiero de un préstamo a una entidad bancaria, por ejemplo, o a una persona X o a una empresa mía que es vinculada, yo tengo que observar de que estos ingresos, este gasto que yo pague por los intereses del préstamo que he pedido, primero, no excedan del monto de los ingresos por intereses exonerados o inafectos que yo eventualmente pueda tener. O sea, por ejemplo, si es que yo tengo un ingreso que está exonerado o inafecto y este me genera también intereses, si es que yo los tuviera, solamente podría deducir como gasto por el préstamo, en el ejemplo que les pongo, aquella parte que exceda del monto de estos intereses por ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, de ese interés neto que yo tenga, solamente, o mejor dicho, no es deducible del interés neto la parte que exceda del 30% del EBITDA del ejercicio anterior. ¿Qué es esto del EBITDA? El EBITDA no es más que un ratio financiero que prácticamente se saca del ingreso neto menos las depreciaciones o pérdidas tributarias o amortizaciones que eventualmente yo pueda tener. Entonces, si yo calculo este ratio financiero y le saco el 30%, pues solamente mi límite para poder deducir estos intereses por deuda lo puedo aprovechar, sí, en la medida de que no exceda el 30%. O sea, en otras palabras, si es que es por menos del 30% de mi EBITDA estos intereses, sí podría aprovecharlos, por si acaso. Eso rige a partir de este año 2021. Otro de los gastos que podríamos comentar es el punto 4, que son los gastos destinados a prestar servicios recreativos, que es un gasto muy usual también en las empresas. Por ejemplo, lo típico que por Navidad o por Año Nuevo, la empresa hace un agasajo entre todos los trabajadores, o salen de paseo o hacen cualquier tipo de actividad para los trabajadores. Eso es deducible como un gasto, pero tiene un límite que es el 0.5% de los ingresos netos del ejercicio, con un límite de 40 UITs. Otro de los gastos que podemos mencionar en esta segunda diapositiva, a ver, tal vez de los más usuales, los gastos de representación, que es, por ejemplo, cuando lo típico que yo voy a almorzar con algún cliente para poder pactar algún eventual contrato que vamos a hacer, y eso me va a permitir generarme algunos ingresos, pues puedo aprovechar esos gastos, sí, pero con un límite que es el 0.5% de mis ingresos brutos, con un límite máximo de 40 UITs. Tenemos otros gastos, tal vez uno de los más interesantes, que es el 11, que son los gastos por personal con discapacidad. ¿Qué pasa si es que yo contrato a una persona con discapacidad? O sea, por ejemplo, una persona con silla de ruedas o con algún malestar físico por algún accidente que eventualmente haya podido tener. En ese caso, más que un límite, tengo una deducibilidad mayor en la remuneración que yo le pago. Eso va a depender de la cantidad de trabajadores con discapacidad que yo contrate, los montos que yo puedo aprovechar de adicionarme mayor gasto, ¿de acuerdo? Otro también de los gastos usuales es cuando yo le compro a sujetos que están en el nuevo RUS. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, como empresa, quiero celebrar el cumpleaños a alguno de mis trabajadores y en la bodega de la esquina, que es del nuevo RUS, compro gaseosas, chisitos, galletas o
o lo que fuera para yo poder celebrar esto, y me emiten una boleta, porque en la bodega, pues, esta persona es del Nuevo Rus. Entonces, ¿yo puedo aprovechar esos gastos? Sí, puedo aprovechar esos gastos de contribuyentes que sean del Nuevo Rus, pero teniendo en cuenta que solamente puedo utilizar el 6% de esa boleta de venta, perdón, el 6% del total de los comprobantes de pago que yo tenga anotados en mi registro de compra con un límite de 200 UITs, ¿sí? Entonces, ese también es un límite que nosotros tenemos cuando compramos a sujetos del Nuevo Rus. Pero si le compro a otra persona que está en el régimen especial, el régimen MIPE o el régimen general, en esos casos siempre debo de pedir factura. Solamente yo puedo sustentar con boleta de venta en el caso de que yo le haya comprado a un sujeto que esté en el Nuevo Rus y de acuerdo a estos límites, a este límite que les acabo de comentar. Pero si yo le compro a una empresa de otro régimen tributario, siempre con factura, por si acaso, no con boleta, siempre con factura. Ahora, como hay gastos, como les decía en un inicio, sujetos al límite, hay gastos que no están sujetos al límite, que son justamente los que estamos viendo aquí en pantalla. Tal vez de los más usuales, lo que son provisiones para beneficios sociales, vacaciones, gratificaciones que la empresa pueda tener y tener registrados en su contabilidad, como de igual manera son pensiones de jubilación, también los gastos de preoperativos son tal vez de los más usuales que tenemos dentro de estos gastos que no están sujetos al límite y que, bueno, están viendo ahí también en pantalla. También tenemos gastos que están sujetos a alguna condición para que estos puedan ser deducibles. Tal vez entre los más puntuales o más usuales que se pueden ver es el punto 4, que son los gastos por deudas incobrables. Debemos de saber que en este punto, si es que, digamos, yo tengo una factura por cobrar y mi cliente no me la está pagando. En ese caso yo puedo mandar este ingreso que no he podido cobrar, lo puedo mandar como un gasto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que yo tendría que probar para poder mandar esto a un gasto? Lo primero, pues, es hacer una provisión contable, o sea, tener anotado en mis libros que existe esa deuda. Lo siguiente también es que debo de verificar que evidentemente esa deuda esté vencida. O sea, por ejemplo, si yo habíamos acordado de que se iba a pagar me iban a pagar determinada deuda de acá a unos 6 meses, digamos. Llegaron los 6 meses y aún no me pagan. Pero yo no puedo decir que la quiero mandar al gasto cuando recién han pasado 3 meses o 4 meses. O sea, tengo que evidenciar de que evidentemente esa deuda haya sido ya, o mejor dicho, esté vencida. Y lo siguiente es tomar acciones de cobranza. Sí, evidenciar acciones de cobranza, notificaciones, qué sé yo, a través de notarios o cualquier otro medio que ustedes puedan sustentar que se han efectuado acciones de cobranza en un periodo de 12 meses, por si acaso. Y con lo que me estaba olvidando, que la provisión contable debe estar anotado en mi libro de inventarios y balanzas, ¿de acuerdo? Eso es importante y para las personas que son del régimen MIPE, en el libro diario de formato simplificado. Otro de los gastos sujetos a condición, tal vez de los más usuales, el punto, el 8, que son los gastos por premios en dinero o en especie que realicen los contribuyentes a fin de promocionar o colocar en el mercado algunos productos o servicios. Tal vez una empresa, como es nueva en el mercado, lanza un sorteo para poder hacerse conocida, pues el regalo que va a sortear lo puede pasar como un gasto, sí, lo puede pasar como un gasto, en la medida de que se cumplan dos condiciones. La primera es de que el público objetivo que esté participando en ese sorteo, en este premio que se está haciendo, evidentemente sean consumidores reales, no consumidores golondrinos, como se suele decir, o fantasmas, sino que evidentemente sean consumidores reales, personas reales. Y lo siguiente es de que esto debe estar realizado por un notario. Sí, tiene que estar realizado también por un notario
este sorteo o este premio que eventualmente se esté realizando. Otro de los gastos también sujetos a condición y usuales saber es el punto 9, que son los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría. Justo en el caso práctico que vamos a ver un caso de que una empresa tuvo en el 2021 un servicio, le emitieron un recibo por honorarios, pero no lo ha pagado todavía durante el ejercicio y tampoco lo ha pagado antes de que venza la declaración anual. En ese caso, la condición es justamente para poder aprovechar ese gasto que tengo que pagar el servicio durante el año, y si es que no lo hice durante el año, pues lo puedo pagar hasta antes de que venza mi declaración anual. Si es que no lo hice así, pues lo tendré que considerar como un gasto para el ejercicio siguiente cuando evidentemente ya lo haya cancelado. Entonces, algunos ejemplos, ¿no?, de los gastos sujetos a condición. Ahora, vamos a ver este caso práctico de una empresa que se llama Empresa Comercializadora La Joya, SAC. Tiene su RUC, es de Lima y está funciona desde el 2017, perdón, y está en el régimen MIPE tributario. Y para efectos de este caso práctico vamos a tener la siguiente información, de que para el año 2021, ya al cierre, refleja una utilidad antes de participación de utilidades e impuestos, un monto de 528.000. ¿Sí? Recuerden este monto, 528.781. Adicionalmente, tenemos como información de que se han realizado pagos a cuenta a lo largo del ejercicio 2021 por un importe total de 40.716 soles. Adicionalmente, nos mencionan de que la empresa ha compensado contra estos pagos a cuenta su ITAN. Ha pagado también el ITAN y lo ha compensado contra estos pagos a cuenta por un importe de 13.669 soles. Y que al 31 de diciembre esta empresa solamente cuenta con 5 trabajadores, por lo cual no está obligada a pagar utilidades. Entonces, ese es el balance de comprobación de la empresa. Ahí están todas las operaciones que ha tenido la empresa a lo largo del ejercicio 2021. Y como les mencionaba, el último punto que es en rojo, que es la utilidad, el monto que les decía que recuerden, 528.781. Esa va a ser la base, partiendo de este monto de 528.781, que yo debo de consignar en la casilla 484 del estado de resultados de mi formulario virtual. Y sobre este yo le voy a hacer los ajustes para determinar la renta neta imponible. Porque como recordarán, yo previamente les he mencionado de que yo tengo que trabajar todo de manera contable. Porque muchos contadores hacen su contabilidad de manera financiera. Pero lo que deben hacer en realidad los contadores es trabajar siempre su información de acuerdo a las normas contables y esta después adecuarla de acuerdo a las normas tributarias. Entonces es por eso que en este ejemplo, hasta el monto de 528.781 fue determinado de manera contable la utilidad de la empresa y ahora le vamos a hacer algunos ajustes de adiciones o deducciones a efectos de pasarlo de manera contable a manera tributaria esta información. Y es así que tenemos los siguientes gastos que los voy a adicionar. O sea, no los voy a tomar como gastos, sino más bien los tengo que tomar como ingresos porque no cumplen algunas condiciones. Por ejemplo, como punto 1 tenemos de que esta empresa ha comprado combustible por un monto de 5.247 soles y que están sustentadas en comprobantes de pago que no consignan la placa del vehículo. Evidentemente, si la empresa tiene vehículos como parte de los activos que puede tener una empresa, cuando yo le compro combustible a un determinado vehículo, yo tengo que pedir que en mi factura salga el número de placa del vehículo en el cual estoy incurriendo en ese gasto. La base legal la tienen ahí en rojo. Otro de los gastos que no se consideran como tal para efectos tributarios, para efectos contables sí,
para las normas contables, el primer punto es un gasto contable, es un gasto real, pero para efectos tributarios no está cumpliendo con los requisitos que indican las normas tributarias. Como punto 2 tenemos de gastos sustentados en comprobantes que no reúnen los requisitos establecidos. Entonces acá tenemos que la empresa ha contabilizado como un gasto un monto de 4.117 soles sustentados en comprobantes de pago que no detallan el servicio prestado ni la cantidad de productos adquiridos. O sea, simplemente dicen servicio general, por ejemplo. Entonces, si mi factura no está indicando el servicio que me han brindado, evidentemente tampoco lo puedo aprovechar como un gasto. La base legal también la tienen ahí en rojo de lo que les estoy comentando. Otro, los gastos sin utilizar medios de pago. ¿Cuándo utilizamos medios de pago? Cuando utilizamos transferencias, cheques, abono en cuenta, tarjetas. Cuando lo que tengo que pagar pasa más de 3.500 soles o $1.000, ¿sí? Por ahí he visto en redes sociales que muchos dicen de que eso ya ha variado. Pues al día de hoy, a ver, más o menos para ponerlo en contexto. El año pasado, el Congreso le dio facultades al Ejecutivo para que legisle en algunos temas, específicamente en temas tributarios. Y una de las propuestas del Ministerio de Economía y Finanzas es modificar los montos para las bancarizaciones. Pero eso todavía está en propuesta. Al día de hoy no hay nada oficial, ¿de acuerdo? Entonces se mantiene todavía, al día de hoy al menos, de que tengo que bancarizar solamente en el caso, de manera obligatoria, en el caso de que pase más de 3.500 soles o $1.000. Entonces, esta empresa, por ejemplo, ha tenido un gasto por 5.222 soles por concepto de pintado de su local comercial y lo han cancelado en efectivo, o sea, no han utilizado medios de pago. Por lo tanto, esto también es un gasto que no lo debo considerar como gasto, sino incluirlo como un ingreso. El punto 4 son gastos de un profesional que han sido cancelados no en el ejercicio 2021, sino en el ejercicio 2022. Como es el caso de que en diciembre la empresa ha contabilizado un gasto por un monto de 4.120 soles por un recibo por honorarios, por un concepto de un servicio de un apoyo por control de inventarios. Y dicho recibo ha sido pagado en el mes de mayo de este año 2022, luego de que la empresa presentó su declaración del 2021. Entonces, como les decía, cuando yo tengo este tipo de gastos, por ejemplo, por recibos por honorarios, yo tengo que pagarlos durante el año, evidentemente que voy a presentar mi declaración anual y que se ha brindado el servicio, o máximo hasta antes de que venza mi declaración o antes de presentar mi declaración. En este caso, la empresa lo ha pagado después de presentar la declaración. Entonces, en ese caso, yo no puedo aprovechar ese gasto como un gasto del ejercicio 2021, que es el año que estamos evaluando ahora, sino que lo tengo que tomar para el ejercicio 2022 porque en ese año recién he acreditado el pago. Entonces, es por eso, si ustedes se dan cuenta, en la última columna, o la primera, de acuerdo a cómo lo vean, hay una columna que dice diferencia. Y en todas, si se dan cuenta, dice permanente. Porque los primeros 3 casos que hemos visto son gastos que no hay manera que sean aceptados tributariamente. Pero el punto 4, si se dan cuenta, dice que es una diferencia temporal. ¿A qué hago referencia con esto? A que no lo voy a tomar para el ejercicio 2021, pero lo voy a poder tomar o ejercer ese gasto, sí, para el ejercicio 2022. Sí, por eso temporalmente para el 2021 no lo tomo, pero para el 2022 sí lo estaría tomando. En el punto 5 tenemos gastos no sustentados con comprobantes de pago, tal vez algo muy usual, que, bueno, vamos a leer lo que dice. La empresa ha contabilizado gastos con proformas y notas de venta por un monto de 3.250 soles. Entonces, si evidentemente yo compro algo, tengo que pedir o una factura o una boleta en el caso de que le esté comprando a una persona del nuevo RUS. No puedo sustentar un gasto con una proforma o una nota de venta.
Y finalmente también tenemos gastos personales de los accionistas. Nos dice acá que la empresa ha registrado la compra de una refrigeradora para el socio mayoritario. También el pago de alquiler de un taller de guitarra para el hijo de un socio fundador y la compra de una laptop para la sobrina de un socio fundador. Entonces, todos estos gastos que no tienen nada que ver con el giro de la empresa son gastos que evidentemente no pasan tributariamente. Entonces, todos estos ejemplos, que pueden ser más evidentemente, nos están dando un total de adiciones que le vamos a hacer a nuestro monto de 528,000. Le vamos a adicionar más ingresos porque estos gastos no cumplen con requisitos. Entonces, le estaríamos adicionando 176,462 soles. Y así como tenemos algunas adiciones, podemos también tener algunas deducciones. ¿En qué casos? Ya les mencionaba el tema de los trabajadores con discapacidad. Entonces, si es que esta empresa tiene ese tipo de trabajadores que los tiene, pues aprovecha un gasto adicional. ¿Qué otra deducción podemos aprovechar? Los ingresos por dividendos. ¿A qué me hago referencia con esto? Imaginemos que esta empresa dice que durante el ejercicio 2021 ha percibido un monto de 28,200 soles por dividendos de una de las inversiones en la empresa comercial Mansilla Sac. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta empresa, que estamos viendo este caso práctico, es accionista en otra empresa. Entonces, la empresa tuvo utilidades, las repartió a sus socios y evidentemente le tocó su parte a la empresa que estamos evaluando ahora. Este ingreso que está recibiendo la empresa no lo puede gravar 2 veces con impuesto a la renta. ¿A qué me hago referencia? La empresa 1, que sería en este ejemplo comercial Mansilla, ha pagado ya impuesto a la renta en base a la utilidad que ya está repartiendo. Ya se pagó un impuesto. Entonces, si le trasladan ese ingreso, esa utilidad, perdón, a su socio, que es la empresa que estamos evaluando ahora, no debería pagar nuevamente un impuesto sobre ese ingreso que ya ha sido grabado previamente. Entonces, eso justamente lo prevé el artículo 24b de la Ley del Impuesto a la Renta. Si una empresa jurídica recibe dividendos por parte de otra persona jurídica, pues esos dividendos no estarían grabados con el impuesto, por si acaso. Y finalmente tenemos otra deducción que es la famosa apreciación acelerada por contratos de leasing. Por ejemplo, esta empresa dice que adquirió mediante un contrato de leasing o contrato de arrendamiento financiero un vehículo. O sea, no lo compró directamente, sino que lo ha pedido de manera alquilada los primeros años y posteriormente va a ejercer una opción de compra, que es lo que usualmente sucede en un leasing. Entonces, en este caso, la ley prevé un supuesto excepcional para que no se tomen los porcentajes máximos de depreciación, sino que se utilice una depreciación acelerada en base a la vida útil del bien que está contratando. Entonces, en ese caso, de manera contable, puede ser que haya registrado una depreciación por la adquisición de este vehículo, pero tributariamente puede aprovechar una depreciación acelerada por ese tipo de contratos que está teniendo. Entonces, estas deducciones nos está dando un monto de 51,217. Y como también hemos mencionado, esta empresa ha venido pagando ITAN durante el ejercicio 2021. Y ese ITAN se ha compensado, ese ITAN que ha pagado durante todo el ejercicio 2021, lo ha aplicado contra sus pagos a cuenta. Entonces, es así que tenemos esta tabla de los pagos a cuenta, las aplicaciones de ITAN y el impuesto que efectivamente se ha pagado después de hacer esta aplicación del ITAN. Entonces, en resumen, partiendo del monto de los 528,000,
le vamos a adicionar estas adiciones de gastos no permitidos que hemos visto, que era un monto de 117.000. Le vamos a deducir las deducciones legales que tenemos, que nos ayudan a pagar menos impuestos, o que dicho de otra manera nos incrementan más gastos, que son 51.000 soles, lo cual nos va a dar nuestra renta neta imponible para calcular nuestro impuesto. En este caso, como somos una empresa del régimen MIPE, tenemos una tasa escalonada. Las primeras 15 UITs de esta base imponible de 654.028 soles pagarán una tasa del 10% y el exceso una tasa del 29.5%. Entonces, eso me da un impuesto por pagar de 180.000 soles, 180.068 soles. Yo le resto los pagos a cuenta del cuadro anterior que hemos visto, que era un total de 40.000 soles. Y finalmente, en este caso práctico, podemos observar de que tenemos un saldo por pagar o por regularizar de 139.000 soles, perdón, 139.352 soles. Finalmente vamos a ver algunas pantallas, ya para ir terminando, del llenado del formulario. Evidentemente lo primero que debemos hacer es ingresar con nuestra clave SOL y vamos a encontrar dos secciones. La sección informativa, que es la primera parte en la cual debemos de indicar qué ejercicio estamos presentando, o sea, qué año estamos presentando, y debemos de desglosar esa pestaña que dice ejercicio para poder seleccionar el ejercicio 2021. No vaya a ser que presenten una declaración por el 2019 o 2020. Entonces podemos seleccionar lo primero, indicar si estamos obligados a pagar, mejor dicho, a presentar el balance de comprobación, de qué régimen tributario somos, si es que gozamos de algunos ingresos exonerados o inafectos, si contamos con algún convenio de estabilidad o algún beneficio tributario, si es que hemos efectuado algunas donaciones, alguna información complementaria de nuestros principales accionistas, si es que hemos pagado alquileres, y si es que es así, hay que llenar un detalle de los datos del dueño del inmueble a cual le hemos pagado ese alquiler. Información también de mermas y desmedros, hay que llenar también el detalle de esas situaciones. También para gastos de vehículos habría que informar las características de esos vehículos. Y ya en la sección determinativa, que es donde ya se va a calcular el impuesto, hay que llenar los estados financieros. El primero sería el estado de situación financiera o balance general, como antes se llamaba, llenando pues toda la información de mi activo, del patrimonio. Y también tenemos otro estado otro estado financiero, que es el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, como antes se llamaba. Y en base a este estado de resultados es que se va a determinar el impuesto a la renta, al cual yo le voy a deducir los créditos que ya he pagado, como los pagos a cuenta, el ITAM, mi saldo del ejercicio anterior. Y finalmente con eso ya determinaré la deuda. Si es que determino un saldo a mi favor, o sea, he pagado más impuesto del que debía haber pagado, pues puedo solicitar una devolución o una aplicación para el siguiente ejercicio. Y también hay una pestaña para poder pagar el ITF en caso corresponda. Las novedades de este formulario es que se va a encontrar ya ustedes precargado información del representante legal de la empresa. Eso antes no aparecía precargado, ahora va a aparecer para que ustedes puedan dar conformidad de ello. También va a contener información de los principales socios para que ustedes den conformidad. También acerca del balance de comprobación de acuerdo con el nuevo plan de cuentas. También el tema de la deducción de gastos por intereses de levita, que era algo nuevo para este año 2021, que ya les he mencionado. También la depreciación especial de acuerdo al decreto legislativo 1488, y si existe un saldo del ITAM no aplicado, puede solicitar también su devolución. Y bien, hasta acá ha sido la presentación que hemos querido compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a poner nuevamente las diapositivas en pantalla y
Vamos rápidamente a ver las preguntas. Hemos volado en el tiempo. Supuestamente las charlas son de 1 hora, pero nos quedamos un rato más absolviendo sus consultas. A ver, acá tenemos una primera pregunta que nos hace nuestra estimada seguidora Magali. Nos dice, ¿qué pasaría si no supero las 1700 UITs y estoy en el régimen general, pero tengo beneficios? ¿Puedo presentar la declaración jurada en el formulario simplificado? Si cumples, estimada Magali, alguno de los supuestos, que lo voy a poner en pantalla mejor, están aquí, y estás en el régimen general, ¿de acuerdo? Si estás en el régimen general y estás en alguno de los supuestos que estás viendo en pantalla, debes de utilizar el formulario completo, por si acaso, estimada Magali. No utilices el formulario simplificado. Magali también nos hace otra consulta, nos dice, ¿las compras de medicamentos pueden ser un gasto deducible? En la medida de que, por ejemplo, se me ocurre, a ver, por accidentes de trabajo se me ocurre que podrías deducir un gasto de medicamentos para tus trabajadores, pero evidentemente si es que, qué sé yo, alguna situación fuera del trabajo y se le compre medicina, qué sé yo, al hijo del gerente o algo así, no sé, o sea, un gasto prohibido, en otras palabras, eso evidentemente no. Si es que es para los trabajadores, sí, podrías utilizarlo. A ver, acá tenemos otra pregunta que nos hacen de manera anónima. Nos dicen, ¿por qué la deducción por la depreciación acelerada por leasing es considerada una diferencia temporal? Te comento, estimado o estimada seguidora, lo que pasa es de que, como ya les he mencionado, hay gastos que pueden ser considerados permanentes o gastos que pueden ser como una diferencia permanente o como una diferencia temporal. ¿Cuándo es permanente? Cuando de ninguna manera yo la puedo pasar a otro ejercicio, porque no hay manera o no hay condición para que la pueda pasar a otro ejercicio y tampoco deducirla en el ejercicio que estoy evaluando. Pero en este caso, por ejemplo, para el tema de leasing, que es específicamente lo que me preguntas, puede ser el caso de que si no te estás tomando todo el gasto en este ejercicio 2021 y te ha quedado todavía una parte para declararla en un siguiente ejercicio, en este caso se está considerando como una diferencia temporal. O sea, no lo aprovechas todo este ejercicio 2021 del ejemplo, pero la puedes aprovechar si es que te quedó aún mayor gasto por deducir en otro ejercicio. O sea, a eso hace referencia a que puede ser una diferencia temporal. Acá tenemos otra pregunta de manera anónima. Nos dice, respecto a la bancarización, ¿el depósito en efectivo es deducible? Sí, o sea, si tú vas, por ejemplo, a una entidad bancaria con tu dinero en efectivo y le dices, tengo este dinero en efectivo, le quiero depositar a la cuenta de tal empresa, ahí estás bancarizando, por si acaso. Estás haciendo un abono en cuenta. Tenemos otra pregunta de Magali. Nos dice, ¿es necesario colocar en el formulario 710 los datos del contador? ¿Qué pasa si lo hice yo mismo y no soy contador? Estimada Magali, por si acaso la información del contador, al menos al día de hoy, no es obligatoria. Porque es más, inclusive si tú seleccionas al momento de querer llenar esos datos, te va a permitir inclusive seleccionar, me parece que dice sin registro, sin datos, algo así me parece que dice. O sea, hay una opción que te permite no consignar de manera obligatoria los datos del contador. Es opcional. Si tú deseas
estimada Magali, lo puedes registrar, o si tú gustas, no lo puedes registrar. Acá tengo otra pregunta que nos hace Luis Román. Nos dice lo siguiente. ¿El formulario virtual 710 calculará el EBITDA? Te va a dar las casillas necesarias, estimado Luis, para que te muestre de dónde va a salir el EBITDA. O sea, no es que te va a decir, ya, por gastos, por intereses, tú no puedes aprovechar eso. O sea, automáticamente no, sino que te va a mostrar, sí, cuál es el EBITDA para que tú puedas aprovechar ese gasto por intereses, por si acaso. No te va a calcular específicamente, como te digo, los gastos, el gasto que debes tomar realmente, por si acaso. Acá hay otra pregunta que nos dice, estoy seleccionando preguntas al azar, sí, son varias las preguntas que tengo ahorita en el chat, estoy seleccionando al azar. Acá hay otra pregunta que nos dice, los gastos por boletas de RUS para ser deducibles tienen que estar registrados necesariamente en compras o solo en el libro diario. Qué buena pregunta que nos hace nuestro estimado seguidor. Todas las compras que yo haga, sean del RUS o sean de otros contribuyentes que son otros adquirentes míos, pero otros proveedores míos, quise decir, que son del régimen especial, MIPE general, todas las compras deben estar anotadas en el registro de compras necesariamente. Eso no lo puedo anotar en el libro diario. En el libro diario van otro tipo de operaciones que no hayan sido anotadas en mi registro de ventas o en mi registro de compras. Trabajadores por beneficios sociales, depreciaciones, no sé, contabilizar un préstamo, entre otros. Eso se anota en el libro diario. Pero específicamente a la pregunta que nos hacen, las boletas deben estar anotadas en el libro de compras, por si acaso. Hay otra pregunta que nos dice, ¿qué se entiende por interés neto? Perfecto. A ver, vamos a poner la diapositiva para que me puedan entender un poquito mejor. En este término, ¿a qué me refiero con interés neto? Yo les decía de que yo puedo aprovechar como un gasto deducible mis intereses por alguna deuda que yo haya contraído. Por ejemplo, un préstamo. Si yo pedí préstamo a un banco o a una persona vinculada, un préstamo, y en ese contrato debo de pagar intereses, yo puedo aprovechar como gasto esos intereses, pero en la parte que no excedan del monto de los ingresos por intereses de ingresos exonerados. O sea, si es que les decía en este caso, si es que yo tengo ingresos y esos ingresos están exonerados o inafectos y estos me dan algún tipo de interés y yo tengo intereses por ingresos e intereses por un gasto, yo puedo aprovechar los intereses del gasto en la medida de que excedan, o sea, tengo que restarlos, en otras palabras. Resto los gastos, interés por gasto menos interés de ingreso. La diferencia, ese es el interés neto al cual hace referencia lo que finalmente yo puedo aprovechar en base al 30% del EBITDA. Espero haber sido claro con la explicación. Acá hay otra pregunta que nos dice Joana, ¿cómo reparo el IGB de gastos con reparo? Rectificando el PDT, ¿cómo reparo IGB de gastos con reparo? Rectificando claro, o sea, entiendo, estimada seguidora Joana, que me hace referencia a que, por ejemplo, tienes un gasto y este gasto ha excedido de los topes establecidos. Por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, los gastos destinados a servicios recreativos, que yo les decía que es el límite máximo, el 0.5% de los ingresos del ejercicio. Entonces, digamos que tú has tenido
más gasto de este límite. Entonces, ese exceso de gasto permitido no es considerado como gasto, porque ha excedido el límite. Entonces, ¿qué nos dice la ley del IGB? Dentro de los requisitos formales para poder aprovechar el crédito de una adquisición, de que sea considerado, para efectos de la ley del impuesto a la renta, como un costo o como un gasto. Entonces, entiendo, estimada Joana, que tú haces referencia a eso, de que cuando mi gasto excede de este límite, en este ejemplo de los gastos recreativos, si es que está excediendo, este IGB yo no lo puedo tomar. Entonces, evidentemente, como tú dices, pues tendrías que rectificar el PDT para poder hacer la declaración correcta, ¿no? A ver, vamos con una última pregunta. A ver, vamos a ver una última pregunta. A ver, vamos con esta pregunta de Stephanie. Una consulta. En cuanto al ITF, la SUNAT notifica al contribuyente si debe presentar este impuesto o cada persona debe saber. Además de ello, ¿hay multa y el cronograma de presentación del ITF? Gracias, Stephanie, por la pregunta. Como les decía también al inicio, esta declaración anual en sí se llama renta anual e ITF. Entonces, ¿cuándo presentamos, estimada Stephanie, la declaración del ITF? Conjuntamente con la declaración anual, porque estarías obligada a presentar la declaración por el segundo supuesto que mencionaba aquí. Entonces, en ese caso, estarías obligada a presentar la declaración. Y no es que en ese supuesto específico es que te va a llegar una notificación por parte de SUNAT, como bien nos indicas, sino que cada contribuyente tendría que hacer el cálculo, por ejemplo, así como en el ejemplo que acá les puse, de saber si es que excedí más del 15% del total de mis pagos sin utilizar medios de pago, a efecto de saber si voy a pagar o no el ITF. Ese es un cálculo que cada contribuyente debe hacer. ¿Cuál sería la multa? También me preguntabas. La misma multa de no presentar en sí esta declaración, que sería de una UIT. Que, tendría gradualidad si es que finalmente la regularizas voluntariamente, ¿no? Que sería del 90 o del 80, o si es que ya es inducida, pues es del 50 o del 70. Y bien, ya, nos hemos superpasado de la hora, pero ha sido por responder las consultas o las dudas que han venido teniendo. Gracias a todos por darse ese tiempo de poder conectarse a esta sesión. Si aún no han pasado su asistencia en el link que está en el primer comentario, aún pueden hacerlo, está habilitado hasta las 8:30 este link para la asistencia. Y de mi parte esto sería todo. Muchísimas gracias nuevamente por darse este tiempo y que tengan una muy buena noche. Hasta luego.